La presente simulación de audiencia que vamos a realizar es de acción de protección en contra de las decisiones de la justicia indígena. El caso que hemos elegido, la sentencia que hemos elegido, ha sido el caso Cocha 2. Listo. Vamos a empezar. Muy buenos días con todos los presentes. Soy la doctora Isaisi Quispe Venegas, actuaria de este despacho de la Corte Constitucional. Para dar inicio a la presente audiencia, se solicita a todos los presentes, por favor, ponerse de pie para la entrada del honorable juez ponente que llevará esta causa. Buenos días, señorita abogada Isaisi Quispe, actuaria de este despacho. Por favor, constatar si las partes procesales se encuentran presentes para llevar a cabo la siguiente diligencia. Listo, señor juez. En este momento procederé a permitir el ingreso de las partes a la presente audiencia telemática. Por favor, los intervinientes, encender sus cámaras. Listo, señor juez. Todos los intervinientes registrados se encuentran en la presente reunión. Muchas gracias, señorita actuaria. Muy buenos días con todos los presentes. Gracias por comparecer a esta audiencia pública de manera telemática de acuerdo con la resolución 007 emitida por el Pleno de la Corte Constitucional, siendo el día y la hora fijadas para la misma previamente en el auto emitido el día lunes 21 de septiembre del caso número 731-10EP, Acción Extraordinaria de Protección contra Decisiones de la Justicia Indígena. Previo a instalar la siguiente audiencia pública, solicito a la abogada Isaisi Quispe, actuaria de este despacho, me informe sobre la presencia de las partes, así como si estuvieran presentes terceros interesados dentro de esta diligencia, y se digne a verificar si se encuentran en perfecto funcionamiento los sistemas de audio y video, por favor. Atendiendo las disposiciones del señor juez, informo que dentro de esta audiencia se encuentran las partes quienes han sido previamente notificadas en calidad de actor, el accionante, el señor Víctor Manuel Olivo Payo, acompañado de sus defensores técnicos, los abogados Sebastián Paredes y Andrés Loachamín. En calidad de accionados, los dirigentes indígenas de la comunidad La Cocha, representados por sus defensores y abogados, Brandon Catucuamba, Jessica Pujota. Y como amicus curiae tenemos la presencia del señor Francisco Pineda. Así como también se confirman que los sistemas de audio y grabación se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Muchas gracias, abogada Quispe. En vista de que se encuentran presentes las partes, declaro instalada la presente audiencia, por lo que le solicito a la señorita actuaria, por favor, dar lectura a la parte pertinente del auto mediante el cual se convocó a esta diligencia. Con su venia, señor juez. La parte pertinente de conformidad con el artículo 33 del Reglamento de Sustanciación de Procesos Competencia de la Corte Constitucional se convoca a las partes procesales a la causa número 731-10-EP, audiencia pública que se llevará a cabo el día 22 de septiembre del 2020 a las 9:29 de la mañana, de forma telemática. Hasta aquí la parte pertinente, señor juez. Muchas gracias, señorita actuaria. Por favor, proceda de igual manera a dar lectura de la parte pertinente del artículo 436, numerales 1 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto de esta acción, así como también al artículo 62, numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, si es tan amable. Atendiendo a la petición del señor juez, empezaremos con el artículo 436 de la Constitución, el cual menciona que la Corte Constitucional ejercerá, además de las que confiera la ley, las siguientes atribuciones. Primero, el numeral 1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano a través de sus dictámenes y sentencias. Y de igual manera, el numeral 6 del presente artículo manifiesta que la Corte tiene como competencia el expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión constitucional, mientras que el artículo 62, numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional menciona lo siguiente: que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar sobre autos de relevancia y trascendencia nacional. Según corresponda, hasta aquí la parte pertinente, señor juez. Muchas gracias, señorita actuaria.
Antes de dar el uso de la palabra a las partes presentes, me permito recordarles que como juez sustanciador es mi deber guiar a las partes y determinar el tiempo en el que intervendrán. En este caso vamos a conceder un tiempo de 10 minutos a cada parte para que pueda seguir con su intervención, así como un tiempo de 3 minutos de réplica en el caso de ser necesario. En el caso de la intervención por parte de la amicus curiae, se le concederá solamente 5 minutos para que se exprese. Esto es importante indicar que además faltando 2 minutos para que finalice su intervención, la actuaria de este despacho le indicará lo propio mediante un mensaje en el chat de la presente reunión. Una vez finalizadas las instrucciones, podemos empezar. Concedemos la palabra al abogado de la parte accionante, el doctor Sebastián Paredes. Además, se le recuerda que solamente tiene 10 minutos para exponer sus argumentos. Prosiga, por favor. Gracias. Buenos días, señor juez, señorita actuaria, parte accionada y público presente. En esta mañana presentaremos y sustentaremos los fundamentos de hecho que fueron detallados en la demanda. Mi defendido, el señor Víctor Manuel Olivo Payo, presentó una acción extraordinaria de protección en contra de decisiones de la justicia indígena, amparada en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, adoptadas el 16 y 23 de mayo del 2010, pertenecientes al pueblo de Panzaleo, de la nacionalidad quichua de la provincia de Cotopaxi, con relación al asesinato de su hermano, el señor Marco Antonio Olivo Payo. Dicha acción extraordinaria de protección fue admitida el 12 de agosto del 2010 por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. Mi defendido manifiesta que conforme al acta de resolución realizada por las autoridades indígenas de la comunidad de La Cocha, el domingo 9 de mayo del 2010 a las 19 horas aproximadamente, en el centro urbano de la parroquia Zumbagua de la población indígena quichua hablante, en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, se produjo el asesinato de su hermano, antes mencionado. En base a los artículos 171 de la Constitución y 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, las autoridades indígenas de las comunidades de La Cocha y Huantopolo conocieron el caso el día domingo 16 de mayo de 2010 y posteriormente el día domingo 23 de mayo de 2010 establecieron la culpabilidad de los 5 jóvenes indígenas de la comunidad de Huantopolo e impusieron sanciones conforme a la justicia indígena. Esta decisión ha generado reacciones en los medios de comunicación y en la sociedad ecuatoriana, y la interferencia de la justicia indígena por parte del fiscal general del Estado, quien el 19 de mayo del año 2010 pretendió ingresar arbitrariamente a la comunidad indígena de La Cocha, con el fin de rescatar a uno de los principales involucrados. El ministro de Gobierno y la policía igualmente han intentado usar la fuerza pública para arrestar a dichos involucrados y el Ministerio de Justicia solicitó que se inicien las acciones legales en contra de dirigentes de las comunidades indígenas, quienes fueron apresados el 4 de junio de 2010 y posteriormente liberados por la Corte de Justicia de la Tacunga por el amparo de libertad interpuesto por las partes en la demanda presentada ante la Corte Constitucional. Se cita el artículo 10, numeral 2 del convenio 169 de la OIT, referente a la aplicación de las sanciones propias de la cosmovisión indígena, el uso de ortiga, baños, látigos, etc. Dicha filosofía y cosmovisión que ha manejado hasta el momento todas las comunidades indígenas de nuestro país manifiesta que los 5 responsables del asesinato se sometieron ya a la justicia indígena, por su propia voluntad, y aceptaron que se les aplique el sistema jurídico indígena. Y ahora pretenden acogerse a la jurisdicción ordinaria, por lo que están siendo procesados y se encuentran en este momento en la cárcel número 4 de la unidad de la ciudad de Quito, lo que evidencia un doble juzgamiento. Posteriormente se van a exponer los fundamentos de derecho por parte de mi colega, el doctor Andrés Loachamín. El señor Víctor Manuel Olivo Payo, hermano del occiso, pidió a la comunidad de La Cocha y a la comunidad de Huantopolo la intervención y actuación para dar juzgamiento ante el delito de asesinato que se llevó en contra de su hermano, el señor Marco Antonio Olivo Payo. Según lo determina el artículo 171 de la Constitución de la República, el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial y los numerales 9, 8 y 10 del Convenio de 169 de la OIT. Se dio solución a este conflicto, en este caso la resolución que fue tomada por las autoridades de la justicia indígena estuvieron en acuerdo con los familiares del occiso y se considera que se ha vulnerado el artículo número 10 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, el cual mi colega, el doctor Andrés Loachamín, va a dar lectura si lo permite, señor. Muchas gracias por su intervención, abogado Paredes. A continuación procedo a dar la palabra al abogado Andrés Loachamín en calidad de accionante para que proceda a exponer sus argumentos. Tiene la palabra, prosiga por favor. Muchas gracias, señor juez. Buenos días con todos. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos
son titulares de los derechos y gozarán de los mismos según las garantías establecidas dentro de la Constitución y en los instrumentos internacionales. Dentro de nuestra Constitución, en el artículo 11, en los numerales 3, 4 y 5, se hacen referencia a la aplicación directa e inmediata de derechos y garantías. El artículo 57 reconoce los derechos colectivos de las comunidades, dentro de sus numerales 1, 9 y 10. Garantiza mantener, desarrollar libremente su identidad, su sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. Además, también administrar justicia que corresponde a los baños de agua helada, la ortiga, azotes con látigo, tal como se manifestó previamente, bajo una ideología de purificación dentro de estas comunidades. Sus formas de organización social y finalmente se reconocen a las autoridades competentes para administrar justicia dentro de estas comunidades. En razón de este último punto, señor juez, debo manifestar que se ha vulnerado el artículo 76, numeral 7, literal I, de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta que ninguna persona puede ser juzgada más de una vez por la misma causa, y los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para tal efecto. Se ha vulnerado, además, el derecho de los pueblos indígenas de administrar justicia dentro de su jurisdicción, que se encuentra garantizado de igual manera en la Constitución de la República, dentro de su artículo 171, como ya fue recalcado. Como menciona este artículo, las autoridades de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas tendrán jurisdicción especial para administrar justicia en su ámbito territorial, en base a sus costumbres y sus tradiciones ancestrales. Siempre y cuando se lo haga en respeto a los derechos humanos reconocidos dentro de la Constitución y en los instrumentos internacionales. Se reitera esta facultad, además, en el artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial, que hace referencia a la jurisdicción y a la competencia que tienen estas autoridades para administrar justicia. Además, en concordancia con el artículo 344 del mismo cuerpo legal, con énfasis en el principio non bis in idem, se garantiza que lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni conocido por las autoridades de la función judicial ni por autoridad administrativa alguna. Las pretensiones que fueron presentadas en la demanda son las siguientes, señor juez. Primero, que si las autoridades indígenas de la Cocha, al momento de ejercer acciones jurisdiccionales, en este caso concreto, podían o no solucionar el asesinato y muerte de Marco Antonio Olivo Payo, y si la resolución de las autoridades de la comunidad de la Cocha se apega o no al mandato constitucional del artículo 171 y el artículo de la Constitución y el artículo 344 del Código Orgánico de la Función Judicial. Además, si la sanción impuesta a los 5 involucrados en consecuencia constituye o no violación de los derechos humanos. Como segundo punto, si las autoridades indígenas actuaron ejerciendo jurisdicción y competencia indígena en apego a sus costumbres y sus tradiciones. Los miembros de las comunidades indígenas deben o no someterse a la jurisdicción indígena o es acaso voluntad de cada una de las partes. Si procede o no que los jóvenes indígenas involucrados en la muerte del señor Marco Antonio Olivo Payo, que ya fueron juzgados previamente por la justicia indígena, estén encarcelados actualmente y con procesos de doble juzgamiento, bajo órdenes de la justicia ordinaria. Además, que se ordene la inmediata libertad de estos 5 jóvenes indígenas que están siendo procesados 2 veces conforme lo establece la Constitución en el artículo 76, numeral 7, literal I. Finalmente, señor juez, que se disponga la suspensión de la adopción de cualquier resolución interpretativa sobre la jurisdicción indígena por parte de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, abogado Loachamín. Continuando con la presente diligencia, doy la palabra a la parte accionada, recordándole que tiene 10 minutos para realizar su intervención. Abogado Catucuamba tiene la palabra, prosiga por favor. Muchas gracias. Buenos días, señor juez, señorita actuaria, parte accionante, público presente. Quiero comenzar diciendo en la representación de mis defendidos, que son las autoridades de la comunidad La Cocha, que en esta audiencia se comprobará y ratificará la inocencia, en cuanto a no se ha vulnerado ningún derecho individual ni colectivo de ninguna persona, ya que los eventos sucedidos del pasado 13 de marzo de 2010 por todo el actuado en la comunidad La Cocha
mediante una asamblea general dentro de la misma comunidad para solucionar el asesinato de Marco Antonio Olivo Payo, no solo está respaldado en la Constitución en el artículo 10, sino también tiene plena jurisdicción y competencia de conformidad a los tratados internacionales de derechos humanos. Se puede decir, como fundamento de hecho, que la justicia indígena, también conocida como la Runa Justicia, es reconocida dentro del Estado ecuatoriano, sin olvidar señalar que su doctrina a la vez es amplia, la cual busca el summa causale. Asimismo, esta se refiere a un punto importante conocido como el ayucuna, término que considera a todos como una comunidad y gran familia. En todo esto, lo actuado en el proceso fue para restablecer dicha armonía en la comunidad. Al no existir ningún precedente que impida sancionar en materia penal todo lo actuado en la comunidad, no solo es legítimo, sino de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, el accionante, que es el hermano del señor Marco Antonio Olivo Payo, podía abstenerse de presentar la acción, que es el quillacuna en quichua en la comunidad, y acudir a la justicia ordinaria si no quería que se sancione de esta manera. Pero como se observa, este acudió a la aplicación de la justicia indígena. Existió un proceso y un acta como lo establece la Constitución, pues el 13 de marzo del 2010 se realiza la asamblea y el 23 de marzo del mismo año se aplicó la misma en donde se plasma la sanción. Esta a su vez no viola ningún derecho humano, ya que se menciona que evidentemente hay un castigo, pero este no violenta el derecho de la vida considerado en el artículo 66 de la Constitución, por lo que una sanción física aceptada por todos los miembros de la comunidad más bien busca la paz y la armonía en esta. Es constitucional lo que se ha actuado y hay que señalar que se ha seguido el debido proceso. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Pido ceda la palabra a mi compañera, la abogada Jessica Pujol. Muchas gracias, abogado Catucuamba, por su intervención. Doy paso a la abogada Jessica Pujota en calidad de accionada para que presente sus argumentos. Además, le recuerdo que solamente tiene 5 minutos para que realice su intervención. Tiene la palabra, prosiga, por favor. Muchas gracias, señor juez. Buenos días, señor juez, señorita actuaria, parte accionante, público presente. Claramente, la justicia ordinaria reconoce a la justicia indígena como tal, a través de su jurisdicción y aplicación de la misma. Sin embargo, la justicia ordinaria excluye la justicia indígena en el ámbito penal cuando se atente contra la vida de una persona. Teniendo la documentación correspondiente técnico-documentada del acto ilícito, el derecho internacional de los derechos humanos establece la protección de la vida como un bien jurídico superior, el mismo que es de obligación sumamente de carácter del Estado, el de proteger, perseguir cuando se atente contra la vida de una persona. La Constitución nos obliga que cuando hay una decisión de autoridades indígenas deberá garantizar la protección de los derechos humanos que se encuentran ratificados en los tratados internacionales. Se puede evidenciar claramente que no existe conformidad por parte de los que no existe inconformidad por parte de los accionantes con respecto a la resolución de la justicia indígena. Sin embargo, ya que principalmente manifiesta su preocupación por los procesos judiciales en la jurisdicción ordinaria, la Constitución de la República del Ecuador reconoce la capacidad jurisdiccional de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en un marco de un Estado constitucional de derechos e incluso se reconoce su derecho internacional específicamente en el artículo 8, numeral 2 del convenio 169 de la OIT, el mismo al que hago referencia y manifiesta lo siguiente: la obligación de los estados de garantizar la conservación de costumbres e instituciones. Asimismo, en el artículo 171, el inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, se ratifica la validez de la actuación indígena. Si me lo permite, señor juez, doy a conocerlo de forma expresa. Sí, por supuesto, abogada, prosiga, por favor. Muchas gracias, señor juez. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas estarán sujetas a control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación, cooperación entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria. La Constitución de la República del Ecuador consagra el reconocimiento de nuestras raíces y apela a la sabiduría de las culturas en que nos enriquecen como sociedad bajo un marco de constitucionalidad. Además de ello, se reconoce al Estado ecuatoriano como intercultural, plurinacional y unitario. Intercultural por el hecho de que existe más de una cultura en el Ecuador.
Cuando hablamos de plurinacional, hacemos referencia al hecho de que se va a reconocer el derecho que tienen las personas de identificarse, no solo en un ámbito geográfico, sino también en la determinada cultura que éstas poseen. El Estado unitario hace referencia a la nación dirigida por un gobierno central con democracia sustentada a través de los pueblos. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias por su intervención, abogada Pujota. En este momento procedo a dar paso al doctor Francisco Pineda, funcionario de la Defensoría Pública, a quien solicito, señorita actuaria, de este despacho constate si se encuentra presente dentro de esta diligencia. Atendiendo a la petición del honorable juez ponente, se llama al señor Esteban Francisco Pineda Molina. Por favor, habilite su audio y su cámara para su intervención. Buenos días, señor juez. Buenos días, doctor Pineda. Le concedo un tiempo de 7 minutos para su intervención, en la cual tiene para exponer sus argumentos. Por favor, prosiga. Muchas gracias, señor juez. Y para empezar, es importante y de gran relevancia manifestar lo siguiente. Lo que se plantea a esta Corte Constitucional, de acuerdo con el proceso ya mencionado, es válido hacer una observación. Donde cabe mencionar si el ejercicio de la justicia indígena, de acuerdo a lo que establece el artículo 171, el mismo que vulnera los derechos constitucionales, los derechos a la vida, integridad personal y el debido proceso, razón por la cual se plantea dos interrogantes a esta Corte. La primera de ellas es la siguiente. ¿La Corte Constitucional es verdaderamente competente para limitar la aplicación del artículo 171 de la Constitución? Como segunda interrogante, también podemos plantear que si el contenido del artículo 171 de la Constitución en materias de conocimiento de los sistemas de justicia indígena limita los ejercicios a estos mismos sistemas y a la autonomía de las comunidades, ya que se puede mencionar que el artículo 171 impone varias limitantes a las mismas comunidades, de forma que están contenidas constitucionalmente, y las acciones de justicia de los grupos indígenas. Por lo que cualquier regulación aún jurisprudencial sería una limitación un tanto regresiva e inconstitucional, sin que esto signifique que los sistemas de justicia deban funcionar sin ningún control. Es obvio que cualquier sistema jurídico sin control sería totalmente en contra de nuestra Constitución. Es por eso que se impide que éste se desborde mediante el sistema de garantías y cierra las posibilidades de reformas civilizatorias y decididas por el legislador de forma explícita para que estas mismas no sean burladas o rechazadas. ¿Qué significa esto? Que el texto constitucional no ha hecho una diferenciación clara, la misma que no puede hacerlo la misma Corte en su papel de máximo intérprete y de los derechos constitucionales. Obliga verdaderamente al Estado a materializar a través de leyes, políticas públicas o sentencias, como ya lo hemos venido conociendo de antemano, y se considera que la Corte Constitucional no es a priori competente formalmente para limitar este tipo de acciones, lo que ya se ha establecido en el artículo 171 de la Constitución. Es deber de este organismo, señor juez, de ustedes, determinar en cada una de ellas las formas de hacer justicia de las autoridades indígenas. También tienen sus particularidades propias cada una de ellas, es verdad. Lo más importante de todo esto es la comunidad y el ejercicio colectivo de la misma. Es por eso que la frase mencionada dentro del artículo 171, que menciona dentro de su ámbito territorial, es inaplicable a los sistemas de justicia indígena, ya que opera a través de lazos que fomentan lo siguiente: el derecho propio a los sistemas de justicia indígena y su estructura. Es importante mencionar que el derecho de los colectivos indígenas no está en un cuerpo legal, pero a pesar que algunas comunidades tienen su normativa, sus normas escritas, cada colectivo indígena tiene su orden político también, y de forma obvia mantienen una estructura, mantienen varias consideraciones que en tanto a derecho que no están centralizadas ni de manera explícita. Señor juez, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias por su
por su intervención, doctor Pineda. Una vez finalizadas las intervenciones y atendiendo al principio de contradicción, consulto a las partes si creen pertinente hacer uso de la réplica, por lo que le concedo la palabra a la parte accionada, recordándole que tiene 3 minutos para su intervención. Abogado Paredes, tiene la palabra. Sí, así es, señor juez. Con su venia, señor juez, seré claro. La expresión realizada por la parte accionada es incorrecta. En este día no ratificamos la inocencia de ningún ciudadano. Lo que queremos más bien es ratificar el cumplimiento del artículo 11, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos habla del principio del ejercicio de los derechos. Tampoco consideramos que hace falta una pericia que nos diga sobre los medios de comunicación, porque toda la sociedad ecuatoriana está enterada. Y a continuación, el abogado Andrés Lochamín continuará con el alegato. Abogado Paredes, gracias por su intervención. Le cedo la palabra al abogado Lochamín para que prosiga con sus argumentos. Con su venia, señor juez, se ha demostrado que la sanción que se ha realizado debidamente, aceptando la resolución por parte de los familiares del occiso, lo que no se ha podido demostrar ni tampoco se ha podido justificar es la omisión que le fue permitida por parte de las autoridades de la comunidad de La Cocha a la justicia indígena. Esto no se ha podido demostrar y no ha velado a tal punto con el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, que otorga esta jurisdicción especial a estas autoridades para aplicar la justicia en base a sus costumbres y a sus tradiciones ancestrales, de conformidad se establece dentro de su cosmovisión. Se llegó a una sanción y los familiares estuvieron en primer momento de acuerdo con aquella sanción que fue resuelta por las autoridades indígenas, pero no se veló porque no exista ese doble juzgamiento, ni por hacer respetar las decisiones tomadas por las autoridades indígenas. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias por su intervención, abogado Lochamín. Procedo a dar la palabra al abogado Catucuamba para hacer uso de la réplica. Le recuerdo que tiene un tiempo de 3 minutos para fundamentar sus argumentos. Prosiga, por favor. Muchas gracias, señor juez. Durante toda esta audiencia se ha demostrado una y otra vez que no se violenta ni se vulnera ningún derecho constitucional ni derecho humano alguno, sino que más bien se actuó con probidad dentro de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Debo decir y ampliar un poco más que el debido proceso en la sanción que tuvo, o en sí el proceso que siguió esta causa, es el siguiente. Se comenzó con la denuncia que fue planteada por el hermano de Marco Antonio Olivo-Payo. A continuación, se realizó la indagación o investigación dirigida por las autoridades de la comunidad, en este caso mis representados dentro de la comunidad. Se procedió posteriormente a la querella o a la confrontación por la parte agredida o agraviada, con los 5 agresores, y por último se realizó la sanción, misma que tiene 2 fases luego de ser ejecutada, resaltando así que en todo lo actuado por parte de la comunidad indígena prevalece una manera ideológica que obedece a la cosmovisión andina de alegrarse, ya que efectivamente se ha restablecido la paz frente a la comunidad indígena. Es así que este tipo de procesos es muy diferente a la justicia ordinaria, ya que el procedimiento ordinario solamente excluye a la persona que ha sido considerada culpable. Sin embargo, en este tipo de cosmovisión se reintegra tanto a la persona como en sí la paz a la comunidad, y no se excluye ningún miembro de la misma. Por tanto, no se vulnera ningún derecho a la integridad, peor aún el derecho a la vida. Aparte de esto, es bueno resaltar que a su vez existió una intervención sin pericia por parte de los medios de comunicación que persiguieron a los procesados de este caso que se está ventilando. Por eso pido, señor juez, que haya mayor control sobre esto, ya que el acceso a la información, si bien es un derecho constitucional, debería ser controlado, respetando así los derechos de las personas. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Cedo la palabra a mi compañera, la abogada Jessica Pujota. Muchas gracias por su intervención, abogado Catucuamba. Procedo a dar la palabra a la abogada Pujota. Prosiga, por favor. Muchas gracias, señor juez. Efectivamente, como se manifestó, existe una persecución mediática que ha desacreditado de manera desinformada la aplicación de la justicia indígena en nuestras comunidades. Esto va en contra de la información, al derecho a la información que se encuentra establecida en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, el mismo que establece que se deberá proporcionar una información veraz y oportuna sobre cualquier acontecimiento. Podemos evidenciar que los medios de comunicación han vulnerado este derecho. Por eso solicito al señor juez que solicite a los medios de comunicación
que tengan una intervención que haya una intervención controlada de la misma. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, abogada Pujota, por su intervención. Una vez escuchadas todas las partes intervinientes por parte de los accionantes y accionados, así como la intención del amicus curiae, es mi deber proferir sentencia en base a los siguientes argumentos. Esta Corte Constitucional evidencia que no existe inconformidad por parte del accionante respecto a la resolución de la justicia indígena tomada en este caso, ya que es preocupación mía los procesos judiciales en la jurisdicción ordinaria y un alegato a falta de diligencia por parte de las autoridades indígenas de la comunidad Lacocha. Para hacer eficaz su decisión y competencia, es decir, nos encontramos frente a una acción extraordinaria de protección relacionada directamente con la ejecución de las decisiones dictadas por parte de las autoridades indígenas. En el presente caso, siendo así la decisión que se dictará en el presente caso del ejercicio de esta acción extraordinaria de protección, se tomará en consideración criterios y parámetros propios del pluralismo jurídico, así como autonomía e interculturalidad propios de nuestro Estado ecuatoriano. La Constitución de la República del Ecuador reconoce la capacidad jurisdiccional de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, plurinacional, independiente, unitario, intercultural y laico. En esta misma línea es imperativo recordar en el marco normativo del derecho internacional, específicamente en el artículo 8, numeral 2, del Convenio 169 de la OIT, al referirse a las obligaciones que tienen los estados de garantizar la conservación de costumbres e instituciones, entre ellas el derecho propio de los pueblos y comunidades, que determina dicha garantía va de la mano de un juicio de compatibilidad entre los derechos reconocidos o positivizados en la Constitución de la República del Ecuador y todos los derechos humanos internacionales reconocidos. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide lo siguiente. 1. Declarar que no ha habido vulneración al derecho constitucional a la seguridad jurídica en las decisiones de la justicia indígena adoptadas el 16 de mayo del 2010 y el 23 de mayo del 2010 por la Asamblea General de la Comunidad Lacocha. 2. Declarar que las autoridades indígenas de la comunidad de Lacocha, en el caso concreto, actuaron en aplicación directa del artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador, así como del artículo 343 del Código Orgánico de la Función Judicial. Como tercero, declarar la vulneración del derecho constitucional de no revictimización, amparado en el artículo 78 de la Constitución, del señor Víctor Manuel Olivo Payo y su familia. 4. Como medidas de reparación integral se dispone lo siguiente. Como primer punto, las autoridades judiciales ordinarias, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 171 de la Constitución, deberán respetar las decisiones adoptadas por las autoridades de la comunidad indígena de Lacocha, quienes conocieron, investigaron, juzgaron y sancionaron la muerte de Marco Antonio Olivo Payo, en aplicación del derecho propio, por lo que se les corresponde archivar los procesos correspondientes a fin de evitar un doble juzgamiento. De igual manera, los medios de comunicación social, públicos, privados o comunitarios, al emitir o difundir noticias, reportajes, documentales o mensajes relacionados con asuntos de justicia indígena, deberán evitar la desnaturalización o estigmatización del significado del proceso de la justicia indígena y estarán en la obligación de aplicar de manera estricta los principios de verificación, contextualización y veracidad de la información. Por tercer punto, tenemos que poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo para que conjuntamente difundan esta sentencia a nivel local, provincial y nacional con las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en su propia lengua. De igual manera, notificar la presente sentencia a las partes interesadas y a las autoridades referidas en la parte resolutiva de la misma de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley. Traducir de igual manera íntegramente esta sentencia al idioma quichua para que sea divulgada entre las comunidades del pueblo quichua panzaleo de la provincia de Cotopaxi. Publicar el contenido íntegro de esta sentencia en una gaceta exclusiva en español y quichua y publicar la parte resolutiva de la sentencia en español y quichua en un diario de amplia circulación. Y por último, transmitir la presente sentencia
de forma oral y motivadamente en la comunidad ante la presencia de al menos los accionantes y la autoridad indígena, a través del ponente o su delegado, en cumplimiento del artículo 63, en cumplimiento del artículo número 66, numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en virtud de los artículos 93 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 31 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la presente sentencia será enviada al registro oficial dentro del término de 10 días contados desde la decisión y el director general del registro oficial deberá publicarla en el término de 3 días de haberla recibido. Por lo que le solicito a la señorita actuaria se digne a constatar la hora para dar por concluida la presente audiencia. Atendiendo la solicitud del señor juez, siendo las 10:01 del día martes 22 de septiembre, se da por clausurada la presente audiencia y muchas gracias por su comparecencia.